Buenos días. Pues esta mañana nos sentimos con un gozo muy especial de parte de Dios, porque sabemos que hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Y hoy nos sentimos con ese privilegio, con ese gozo, esa alegría de tener a un hermano en la palabra, un maestro de la palabra, que nos va a compartir en esta mañana. Tenemos, pues, bueno, ya unos años de conocernos, quizás unos 40 años, nos conocimos como a los 5, yo creo. Pero bueno, ya tenemos muchos años de conocernos y nos conocimos militando en la palabra del Señor, que eso es lo más grandioso. Y ahora este hermano, este maestro, pues nos va a compartir. El día de hoy viene y nos acompaña con su familia, es el licenciado Alberto Mireles, su esposa, sus hijitos. Si quieren ponerse de pie, vamos a darles un fuerte aplauso en señal de bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bien. Qué bueno, gracias a Dios. Bueno, hoy la conferencia le ha titulado 70 veces 7. Creo que ya saben por dónde va este verso cuando habla precisamente cuando dice 70 veces 7. Ahorita lo vamos a considerar, pero antes de esto yo quisiera reflexionar sobre algunas circunstancias de la palabra. Yo siempre me preguntaba por qué el Señor Jesucristo decía o dijo que a toda esta generación se le iba a reclamar la sangre de todos los profetas, desde el justo Abel hasta Zacarías. Bueno, me queda claro de los profetas, ¿no? Muchos de ellos murieron de alguna manera por manos de los judíos, por muchos motivos pudiéramos hablar. Se cree que Isaías fue cercenado y nos dice aquí, por ejemplo, en Lucas capítulo 11, versos 50 y 51, dice que le iba a ser reclamada la sangre del justo Abel y de Zacarías. Y también de Zacarías me queda claro. Zacarías dice que vino, profetizó y le dijo al pueblo de Israel que porque no guardaban los mandamientos de Dios y porque no cumplían con sus preceptos, Dios iba a descender un juicio sobre de ellos y que la gloria de Dios ya no iba a estar. Entonces hicieron un complot y dentro del templo, entre el altar y el atrio, dice que lo mataron al sacerdote Zacarías. Me puse a reflexionar y bueno, ¿y dónde queda Abel? Y si nosotros hacemos una reflexión de lo que ocurre con la historia de Abel, pues va muy enlazada con su hermano, ¿sí? Caín y Abel. Y encontramos que los dos precisamente son hijos de Adán y Eva. El primogénito es Caín y el otro y su hermano es Abel. Y dice Génesis 4, si quieren ustedes leer la historia donde se encuentra, en Génesis 4 dice la escritura que que Caín y Abel se dedicaron obviamente a trabajar, tuvieron un oficio, y que Abel se dedicó al cuidado de las ovejas, ¿sí? Él tenía un ganado de ovejas y Caín tenía y se dedicó precisamente a labrar la tierra. Y que un día los dos, pasando el tiempo, dice que trajeron sus ofrendas a Dios. Caín trajo el fruto de la tierra y Abel lo que trajo fueron sus ovejas. Y ahorita estábamos en alabanza y nos dirigían y decía el cántico que lo mejor lo hemos traído y lo mejor somos nosotros, ¿verdad? Entonces, tomando esto, Abel trajo lo mejor que tenía. Dice que trajo a sus primogénitos de sus corderos. No fue uno, dice los primogénitos, fueron varios. Dice que los más gordos los trajo para ofrecerlos a Dios como una ofrenda. Y después viene que Caín trajo también el fruto de la tierra. No es que fuera malo el fruto de la tierra, porque estoy seguro que también trajo lo mejor que había sembrado Caín en esos momentos. Pero no le fue grato a Dios. Y que la que fue grato a Dios fue la ofrenda que realizó Abel. Y
el rostro de Caín dice que se puso triste, enojado, ¿no? Cuando alguien se molesta, ¿no? Y había un enojo en su vida. Estaba enojado porque Dios no le había sido agradable la ofrenda. Y cuando sigue narrando la escritura, dice que estaba tan enojado que a veces me recuerda cuando íbamos en la primaria, ¿no? O cuando nos peleamos con alguien. Porque le dice, te espero allá afuera, ¿no? Cuando terminamos en la escuela, estábamos en la escuela y querías pelearte con alguien y no te querías pelear ahí en la escuela porque sabías que te iban a regañar, siempre le decías, allá afuera nos vemos, ¿no? A la salida. Y de esa misma manera le dijo Caín a Abel, que salieran afuera para poder hablar de esta circunstancia. Espero que no sea el mío, yo lo había apagado, perdón. Entonces le dice Caín que te espero afuera. Y dice que lo mató a Caín. Caín mató a Abel. Y Dios le preguntó, ¿sí? ¿Dónde está tu hermano? Y que le dijo, ¿qué acaso soy guarda de tu hermano? Soy guarda de Abel, yo lo tengo que guardar, lo tengo que cuidar. Y es algo que nosotros nos debemos de preguntar, ¿no? ¿Somos guarda de nuestros hermanos? Sí, somos guarda de nuestros hermanos. Pero dice, esa es la respuesta que le da. Y si se dan cuenta, no dijo ni una palabra en el capítulo 4 de Génesis, que es en el único lugar que habla de Abel. Abel no dice nada, absolutamente nada, ni media palabra, ¿sí? Sino el que lleva el diálogo es Caín. Y le dice Dios, la sangre de tu hermano me clama desde la tierra, ¿no? Sí, y porque lo has matado. Y entonces viene una maldición sobre él. Y le dice Caín a Dios, es que esto que has puesto en mí es duro. Cualquiera que me vea me van a matar, ¿no? Y le dice Dios, no, voy a poner una señal en ti para que no te ocurra nada y nadie toque tu vida, ¿no? Y si alguien toca tu vida, 7 veces vas a ser vengado, ¿sí? Va a haber venganza para el que hiciera esta circunstancia. Entonces, esa parte lo entendemos, pero ¿por qué fue grata yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué fue grata porque las dos eran buenas? Y la respuesta está en Génesis más atrás, cuando el Señor tiene que vestir de túnicas, o con pieles, perdón, tiene que vestir con pieles a Adán y Eva porque habían pecado, porque dicen, estamos desnudos, y dice el Señor que los tuvo que vestir con pieles. ¿Qué quiere decir esto? Que para cubrirlos tuvo que haber un derramamiento de sangre. Y lo que hizo Abel era una profecía, estaba profetizando que tenía que venir y ofrecerse lo mejor de Dios, que era Jesucristo, el Cordero que viene a quitar el pecado del mundo, y por medio de su derramamiento de sangre tenía que haber la remisión de pecados. Dice la Escritura, sin derramamiento de sangre no puede haber remisión o perdón de pecados. Entonces, cuando hablamos del profeta Abel, pues obviamente nos referimos porque él tuvo la visión y con hechos profetizó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en el futuro, ¿sí? Ese es el motivo por el cual en esta parte de la Escritura nos dice que por qué él era Abel. Ahora sí quisiera que me acompañaran, por favor, si pueden abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo. Mateo 18. ¿Ya lo tienen? Mateo 18, capítulo 18, verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Dice que pegue contra mí hasta 7. Y dice Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Yo me imagino aquí Pedro. Primero, Pedro no es su nombre, Pedro es su sobrenombre, porque él se llama Cefas, ¿sí? Que es hijo de ¿qué? De Juan. Bueno, en el latinizado es hijo de Juan, aunque su nombre es hijo de Joan. Entonces, Pedro, yo me imagino a Pedro, todos sabemos que tenía un carácter un poco brusco, un poco violento,
Tan es así que lo vemos cuando al Señor Jesús lo van a entregar. Dice que agarra su espada y le corta la oreja a uno de los que querían tomarlo, ¿no? Y el Señor le dice, al que hierro mata, hierro muere, ¿no? Y nos damos cuenta que Pedro le costaba trabajo tal vez moderar su carácter. Sí, en este texto que acabamos de leer, el Señor Jesucristo, yo supongo que estaba tal vez dentro o en medio de una congregación, en medio de la gente, y estaba compartiendo la palabra. Estaba él enseñando, porque lo que está enseñando el Señor en esos momentos es que les empieza a hablar también sobre el perdón, sobre la misericordia. Y estaba hablando, por ejemplo, cuando le dice que había un pastor que tenía 100 ovejas, pero que una de sus ovejitas se perdió y que fue a buscarla a los valles, a los campos, hasta que la encontró. Y dice que se regocija más el Señor por la corderita que regresó que por las 99, porque fue a buscar precisamente a la que andaba perdida y descarriada. Y luego el Señor sigue hablando, preámbulo a esta situación, y habla sobre precisamente una parte de la misericordia y el perdón, ¿no? Dice que debemos de perdonar y tener misericordia y perdonar los pecados, o perdonar a nuestros semejantes. Dice, si pecaran contra ti, dice, ¿cuántas veces debo de perdonarla? Bueno, pues tienes que perdonarle todas las veces que te bañen y pequen, bueno, te ofendan. Es lo que nos dice el Señor, ¿no? Entonces, sigue y le dice, bueno, si una persona peca contra ti, ¿qué es lo que tienes que ir a hacer? Bueno, vas a llamar a 2 testigos para que remiende o cambie su vida y decirle, oye, estás mal en tu vida. Es el preámbulo del texto que acabamos de leer. Y Pedro está escuchando este mensaje y le dice el Señor, bueno, traes a 2 testigos. Si alguien pecó contra ti, trae a 2, 3 testigos para que estos 2, 3 testigos tú lo puedas decirle al hermano que vuelva al buen camino. Y si no te hace caso, ¿sí? Entonces lo vas a traer a la iglesia para que la iglesia lo exhorte para que él pueda cambiar su vida. Y después continúa, dice, y si no te hace caso, pues ya tenlo por gentil o publicano, porque no tiene caso discutir por esta situación. Entonces yo supongo que Pedro, en medio está hablando el Señor Jesucristo, está predicando el Señor Jesucristo, está enseñando el Señor Jesucristo, y viene Pedro corriendo, ¿no? A veces me pienso como cuando estamos en la congregación, no, hasta que acabe el pastor, ahorita le voy a decir lo que hicieron los hermanos, ¿no? Y ahí voy corriendo, y ahí va Pedro. Pedro, me imagino, algo le habrán hecho tal vez los discípulos, o a Juan, ¿no? A lo mejor estaba muy molesto con Juan, o estaba muy molesto con su esposa, porque Pedro era casado, o con su suegra, ¿no? A lo mejor fuera la suegra la culpable de este motivo de ira o de enojo de Pedro. ¿Sí? Porque Pedro sí tenía una suegra, ¿estamos de acuerdo? Que hasta el Señor Jesucristo la sanó para que pudiera prepararles la comida, ¿sí? Y pudiera servirles. Entonces, ¿qué era lo que ocurría con Pedro? O sea, él iba a buscar una palabra de autoridad para que le dijera que pudiera hacer lo que quisiera después de que perdonara a una persona. Dice uno de los proverbios que 7 veces había que perdonar a nuestro prójimo, ¿sí? Y que había que estar en paz con el prójimo. Entonces, ¿cómo vemos a Pedro? Corriendo con el Señor. Señor, ¿sí? Y el Señor le dice, sí, dime, Pedro, oye, ¿cuántas veces debo de perdonar a mis semejantes, no? ¿Y qué le contesta el Señor? Hasta 70 veces 7. Y me puse a reflexionar, 70 veces 7, ¿qué significa 70 veces 7? ¿No? Y puse a ver algunos comentaristas muy buenos, ¿sí? Todo tiene, Dios habla de muchas maneras, ¿no? Unos dicen, es que hay que multiplicar 70 elevado a la 7ª potencia. Entonces yo traté de hacerlo, creo que salen como 50 ceros. Detrás, lo que significa que son miles de millones de veces que tendríamos que perdonar a una persona, ¿no? Otros dicen, no, es que es infinito el perdón de Dios. Y claro que es infinito el perdón de Dios para nosotros poder perdonar. Si te ofende tu hermano, tienes que perdonarlo, pero ¿cuántas veces, no? En el lenguaje de Dios, dicen otros escritores, es que en el lenguaje de Dios significa la eternidad. Y entramos otros
más místicos, ¿no? Es que el 7 es el número perfecto de Dios y tiende a ser eterno el perdón. Y claro que es cierto, ¿sí? Porque tenemos que perdonar precisamente todas las ofensas que se tienen, ¿no? Entonces, Pedro, yo creo que lo que esperaba era que le dijera al Señor, pues 7 veces, ¿no? Porque así lo dice la Escritura, ¿no? Pues 7 veces, ¿no? Y después de los 7 veces, ¿ya me puedo desquitar? Porque a mi esposa ya le perdonó 6, la que viene es la 7ª, ¿no? Entonces, ¿ya puedo corregirla con la vara? Yo supongo, no sé, yo estoy aquí inventando o suponiendo lo que pudo haber pensado Pedro, ¿sí? Porque lo que buscaba era una respuesta que le diera la oportunidad tal vez de hacer justicia por propia mano. O tal vez que él pudiera cobrarse el daño que se le había hecho, ¿no? Como le decía también, es Cefas Pedro, que significa que él es Pedro. Esta es una palabra latina, se latinizó, pero su nombre es Simón, hijo de Jonás. Jonás, castellanizado o latinizado, significa hijo de Juan, ¿no? Pedro es el sobrenombre de Pedro. Es muy importante Pedro porque si vemos un capítulo anterior del libro de Mateo 18, dice que el Señor Jesucristo es el que le pone Pedro. Pero dice el Señor Jesucristo, sobre esta roca, refiriéndose a él, edificaré mi templo. Y le dice, tú eres Pedro, una pequeña piedra, porque la piedra fundamental de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Y no tenemos otro fundamento más que el Señor Jesucristo. Entonces vemos a Pedro en esa actitud, ¿sí? Dime una palabra para que yo pueda tal vez hacerme justicia por propia mano. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido o hemos sido lastimados? ¿O cuántas veces nos han hecho daños? Hay muchas cosas en que hemos pasado por esas circunstancias. En mi vida profesional, aunque hace muchos años llevé asuntos penales, en la actualidad no lo hago. Yo recuerdo varios asuntos de personas, que no se los voy a dar los detalles, pero sí, en forma general, 2 en particular que perdieron, por un lado una familia que perdió a su hija porque llegó el yerno, la mató por la espalda y perdió la vida. Y otro de otro joven que lo mataron en un transporte. Son golpes muy difíciles en la vida de un ser humano, ¿sí? Perder a un ser querido por las manos de otra persona. Yo veía hace unos días un video ahí en YouTube donde, creo que es en Ecuador, está una jovencita, está un señor manejando un autobús, se suben unos ladrones, le quieren quitar el dinero, el señor que viene manejando el autobús, trae una mochila o canguera, no se la puede quitar para dárselos a aquellos, se desesperan, empiezan a disparar, logran quitarle, la niña está gritando, supongo que era su hija gritando de que no le hiciera nada a su papá, y le quita la cangurera, se llevan el dinero, y regresa este tipo y a mansalva le da disparos en el cual le pega en la cara y muere el señor. Son daños, son dolores que ocasionan a la vida de un ser humano. Y todos podemos decir circunstancias. Hemos platicado en otras cosas, el dolor también que nos causa luego a veces nuestros padres cuando nos lastiman, ¿no? Podríamos hablar de muchos dolores que nos traen los papás, y me refiero a dolores muy difíciles, ¿no? Un padre que abusa de sus hijos, ¿no? En todos los sentidos. ¿Cómo hablarles del perdón, ¿no? Una vez me tocó compartir en algún lugar y hablé sobre este tema, ¿no? Y se me acerca una señora y me dice, ¿y cómo voy a perdonar a mi padre que me violó? Otra que también recuerdo con mucha claridad fue que una joven tenía bloqueada toda su mente y no recordaba lo que había vivido entre los 4 y 6 años, que es una etapa que ya tenemos recuerdos. Dice, lo único que recuerdo es que estoy encerrada en un closet y que mi papá estaba gritándoles. Cuando se pudo orar por ella,
pudo sanar su corazón porque recordó que su papá estaba peleando con su abuelo. ¿Cómo fuiste capaz de hacerle esto a mi hija, ¿no? ¿Cómo fuiste capaz? Y ustedes se imaginarán cómo todos esos dolores, todos esos sufrimientos que hay y daños que nos han ocasionado. Tu esposa, tu esposo te ha ocasionado un daño. Nuestros propios hijos también a veces tenemos golpes de la vida, ¿no? Y a veces los que más nos duelen son los que nos dan nuestros seres más queridos, esos daños, esas circunstancias que nos ocasionan. Y yo les decía de las personas que, los dos ejemplos primero, ¿no?, que perdieron a sus hijos, ¿no? Me tocó con ella, la mamá de uno de los jóvenes, hablar con ella y decir que perdonaba, recibió a Cristo y decir, perdono a ese hombre que mató a mi hijo, ¿no? Y la señora también que había matado a su hija, decir, te perdono. O sea, son circunstancias muy, muy difíciles. Yo sé que cada uno de ustedes o de nosotros tenemos dolores que tenemos en nuestros corazones. Y qué difícil es poder llegar a perdonar a la persona que te ha ofendido, que te ha lastimado. O que la persona que te ha lastimado es la persona que a veces que tú más quieres, ¿sí? Y cuesta trabajo. Pero si nosotros no perdonamos, es como si tuviéramos una úlcera en el estómago, ¿no? Una piedra en el estómago que no te deja ser libre y vas a tener que vivir con eso. ¿Y sabes qué es lo peor? Que tú vas atado con esa persona derechito al infierno si tú no te liberas de esa circunstancia. Por ejemplo, los que fueron abusados por un ser querido, ¿sí? Dios no te pide que ames a ese ser querido. Incluso el mandamiento así lo dice, ¿no? Amarás a tu padre y a tu madre. Pero no te está diciendo, porque el amor, perdón, dice que honrarás a tu padre y a tu madre. No te dice que amarás a tu padre y a tu madre. ¿Por qué esa diferencia? ¿Sí? Porque nosotros como padres tenemos que ganarnos el amor de nuestros hijos. ¿Cómo nos los vamos a ganar? Como dice la Escritura, instruyéndolos desde niños en su palabra, siendo proveedores. Dice la Escritura que aquel que no le dé proveer a sus hijos es peor que un pagano. ¿Pero qué es peor que un pagano? Yo le decía a mi hija, ¿qué es peor que un pagano? ¿Alguien me puede decir qué es peor que un pagano? Porque el pagano ya sabemos que no cree en Dios, no tiene temor en Dios. ¿Qué es peor que un pagano? El diablo. Aquel que no provee para su familia es como el diablo, ¿sí? Entonces, qué difícil es que cada uno de nosotros tengamos que amar a la persona que nos hizo daño. Dios lo que quiere es que, por ejemplo, hablando de los padres, hónralos, ¿sí? Te hizo mucho daño, hay muchas heridas que no van a desaparecer. Estoy hablando de unas situaciones muy difíciles, ¿no? Pero lo que generalmente pasa en nuestras vidas es que a veces nos lastiman. Bueno, Señor, pues perdón. También nosotros tenemos que ir a Dios y pedir perdón por lo que hayamos hecho. Y del Espíritu Santo nos dice, no es necesario que nosotros tratemos de recordar. El Espíritu Santo te dice cuáles fueron los errores que hemos cometido como padres y que tenemos que remediarlos y tenemos que pedir que seamos. Por eso dice que es más fácil ser abuelo y ser mejores abuelos que padres, porque cómo nos cuesta trabajo también a nosotros. A veces también como padres hemos lastimado a nuestros hijos, a veces sin querer o a veces porque pensamos que era la forma correcta, ¿no? Las cosas han cambiado. Yo le digo a mis hijos, el mundo ha cambiado de 20 años a la fecha, ¿sí? Antes, cuando yo era niño, veíamos las películas de ciencia ficción y podíamos ver una pantalla de televisión de que los futuristas se comunicaban por un radio y que tenían la imagen. Y nosotros pensábamos, no, pues para hacer eso necesitaríamos un cable enorme, ¿no? Para tener un teléfono de esa magnitud, ¿no? Y ahora lo más normal, todos tenemos aquí un celular, seguramente. ¿Quieres hablar con alguien que está en otro país? Lo puedes hacer inmediatamente. El mundo ha cambiado. Ya no es lo mismo que lo que nosotros vivimos hace 30, 40 años. Decía el hermano que efectivamente yo creo que nos conocimos no a los 5, como a los 3 años, hace 40 años, ¿no? ¿Sí?
Entonces el mundo era muy diferente a lo que se está viviendo, y muchos de los que están aquí me pueden corroborar lo que les estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo podíamos? Ahora ya podemos ver que si hubiéramos sabido lo que hoy sabemos y conocemos, tanto por la palabra, por lo que el mundo vive, tal vez hubiéramos sido mejores padres. Nuestros hijos ahora en el mundo que viven, ahora nuestro corazón debe estar más pegado a Dios. Yo todos los días en mi oración privada, Señor, yo te pongo a mis hijos en tus manos, ¿no? ¿Sí? Tú los conoces, tú sabes quiénes son, guárdalos y protégelos. Pero llegamos al perdón. No te ates con la persona que te hizo daño. Libérate de ese dolor que tienes. Perdónalo. No importa el daño que te haya hecho, Dios lo va a juzgar. Dice la Escritura que hay de aquel que se meta con uno de estos pequeñitos, porque le hubiera sido mejor agarrar una roca, una piedra y echarse a lo más profundo de la mar. Y el contexto no está hablando de algo muy fuerte. Hay de aquellos que se metan con un niño, hay de aquellos que toquen a un pequeñito, porque mejor les hubiera sido no haber nacido. Y nuestro corazón tiene que buscar el perdón continuamente de Dios. ¿Cuánto es el perdón? 70 veces 7. Pero no me convence mucho eso. Yo creo que debe de haber algo más. Porque, por ejemplo, hablamos del perdón. ¿Sabemos qué es el perdón? El perdón es la remisión del castigo que nosotros merecemos. Tú mereces un castigo porque has pecado. Pero por ese castigo que tú mereces, tenemos que remitirlo. Y para que podamos remitirlo tenemos que pedir perdón. Pero también tenemos que perdonar, ¿sí? Yo a veces digo al Señor, bueno, a ver, ¿por qué le contestas a Pedro hasta 70 veces 7? Si ya teníamos una oración modelo y ya nos dice perdonar. ¿Cuál es el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona, ¿qué? Nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. A ver, pues si ya tenemos la oración modelo y ya sé que tengo que perdonar, ¿hacia dónde va toda esta historia? Bueno, siguiendo en el mismo contexto de Mateo 18, ya les decía que previo está predicando el Señor Jesucristo y Pedro llega precisamente, escucha esta enseñanza, ¿sí?, del perdón, y es cuando quiere aprovechar el momento para poder, de alguna manera, buscar una respuesta acorde a la venganza que él buscaba, ¿sí?, para poder castigar severamente a la persona que le había faltado a Pedro. Y el Señor Jesucristo, imagínense que ahorita venía nuestro hermano Alex y viniera aquí y quisiera y nos dijera lo mismo, ¿cuántas veces debo de perdonar? Entonces, a ver, hermano, yo creo que lo abrazó también el Señor Jesucristo, supongo. Abrazó a Pedrito. Ay, Pedrito, otra vez. A ver, Pedrito, ven, vamos a platicar. Y le empieza a platicar una historia. Sí, una parábola. Dice que había un rey, si lo sigues leyendo, el mismo capítulo 18 que estamos viendo ahorita, que es del verso 23 hasta el 35, habla sobre los dos deudores. Le dice a Pedrito, a ver, Pedrito, ven para acá. Te voy a contar una historia, una parábola. Resulta que había un rey, y este rey tenía un siervo, y le debía. Entonces el rey viene y le cobra. Necesito que me pagues. ¿Cuánto me debes? Me debes 10,000 talentos. ¿Cuánto es 10,000 talentos? Es muchísimo dinero. Si hoy se pudiera convertir, o en cuánto se pudiera hacer, estamos hablando como de unos $600,000, que hechos a pesos mexicanos, estamos hablando de 12 millones de pesos, más o menos. Entonces lo que le debía, o tal vez más, le debía, 10,000 talentos, era una barbaridad de dinero. Es mucho dinero. Entonces el rey dice, como me debes dinero, voy a vender a tu esposa, voy a vender a tus hijos y tus bienes para poderme cobrar. ¿Y qué hizo este
este siervo clamó y le pidió perdón. Le dijo, dame tiempo para poderte pagar. Le suplicó y dice que el corazón de Dios se movió ¿a qué? A misericordia, a misericordia. Y entonces el rey le dijo y le perdonó la deuda. Pero dice que cuando iba saliendo se encontró a un consiervo de él que le debía, ¿saben cuánto le debía? 100 denarios. 100 denarios vienen siendo como unos 2,000, 3,000 pesos. ¿Se dan cuenta la diferencia de 12 millones de pesos a 2,000, bueno, a 3,000 pesos? Es mucha la diferencia. Entonces le volvió a aplicar lo mismo, que les iba a cobrar ¿con qué? Vendiendo a su esposa, vendiendo a sus hijos y con sus bienes. Y este siervo le pedía, que era su consiervo, perdóname, yo te voy a pagar la deuda, dame oportunidad de pagarte la deuda, yo lo voy a hacer. Y dijo que no tuvo misericordia y lo mandó a la cárcel. Y sus demás consiervos les dio tristeza y fueron a ver al rey y le dijeron, rey, tú le perdonaste a este hombre todo lo que esto para que no se fuera a la cárcel. Sí, le perdonaste mucho, mucho fue lo que le perdonaste. Y él no tuvo compasión con alguien que le debía menos. Y dice que el rey se enojó y dice que lo mandó a traer y lo metió en la cárcel para que pagara la deuda. Y termina así: así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a sus hermanos que los ofenden. ¿Sí? Porque nosotros, todos los que estamos aquí, todos, y no, cualquier iglesia cristiana en el mundo, en todos los lugares, habemos pecadores. Y lo peor del mundo está aquí en la iglesia. Porque Él vino a rescatar lo que estaba perdido. Y nosotros somos lo peor. Pero bendito sea Dios, porque por la sangre de nuestro Señor Jesucristo hemos sido lavados, santificados, y podemos acercarnos nosotros confiadamente al trono de la gracia del Dios Todopoderoso y decirle: Señor, aquí estoy. Alguno de ustedes tiene que ir a pedir perdón, y tal vez la persona a la que le tienes que pedir perdón, ya Dios la llamó a cuenta. Si no está en este mundo, ve al único lugar donde vas a encontrar la paz y pedir perdón. Ve a la cruz de Cristo y pídele perdón por lo que hayas ofendido tal vez a las personas que no se encuentren en este lugar. Pero si tienes la oportunidad, ve y pide perdón a las personas que están contigo, a los que todavía están vivos, a tus padres, porque les hemos fallado también a nuestros padres. Ay, como nuestros hijos nos pegan, ¿no? Es donde más nos duele, ¿no? Sí, las palabras de nuestros hijos, ¿no? Más cuando nos juzgan, o más cuando nos dicen cosas que cómo duelen, ¿no? Tenemos que ir a perdonar, a pedir perdón a nuestros padres, pedir perdón también a nuestros hijos, porque la Escritura tiene un equilibrio. Dice la Escritura: honra a tu padre, ¿ya qué? A tu madre, para que tus días en las vidas, ¿qué? Se alargue y todo te salga bien. Pero también dice: padres, no provoquen a ira a sus hijos, ¿sí? Y a veces eso también como padres, ¿cómo y hablamos palabras a veces de maldición a nuestros hijos? Y si tú hiciste incluso eso, tienes que cancelar esas palabras. Y las tienes que cancelar en el nombre de Cristo Jesús. Hoy cancelo toda mala palabra, ¿sí? Aún de maldición, de groserías que yo haya hecho sobre mi descendencia. Hoy quedan canceladas en el nombre de Cristo Jesús. Y todas esas palabras fueron llevadas a la cruz y están colgadas en ese madero, ¿sí? Hoy soy libre de esas circunstancias. Pero todavía no me queda muy claro el punto de 70 veces. Pues si hubiera sido 70 veces, de lugar de darnos una Biblia, nos hubiera dado el Señor una computadora, ¿no? Pues nomás multiplica, ¿no? O un abaco. A la gente de mi edad, ¿quién llevó abaco a la escuela? Yo llevé abaco. Los niños de ahora ya llevan sus teléfonos inteligentes. Entonces, cada que pecábamos, una bolita, ¿no? Y ahí nos la vamos llevando. Pues nos hubiera dado un abaco o nos hubiera dado una calculadora. ¿Por qué es tan profundo el punto 70 veces 7? ¿No? Bueno, pues vamos a seguir con la historia que estábamos hablando ahorita.
Vamos a abrir ahora sí nuestras Biblias en Génesis 4, que estamos hablando de dos personajes, que es Caín y Abel. Y te voy a pedir, por favor, si me haces tu favor de poder leer, vamos a abrir Génesis capítulo 4, del verso 13 al 15. Y dijo Caín al Señor: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me llamare, me matará. Y respondió el Señor: ciertamente cualquiera que te matare a Caín, 7 veces será castigado. ¿Sí? Y aquí tenemos una referencia sobre las situaciones del castigo. Dice que será castigado o será vengado, ¿sí? Aquel que tocara a Caín. ¿Cuál fue el pecado de Caín? Bueno, el primero, la envidia. Tuvo envidia de la ofrenda, ¿sí? Y el segundo, la otra situación, su rostro, dice que se desfiguró. Cuando alguien está enojado, tú nomás con verlo, ¿no? Sabes que trae algo contra ti. Estaba enojado, estaba enfurecido. No, la palabra es muy fuerte. La situación de odio, de molestia que tenía, porque su ofrenda no había sido aceptada. ¿Sí? Y después, ¿qué hizo? Mató a su hermano. Es el homicida. ¿Sí? Pero el ser homicida no solamente es quitarle la vida a alguien, ¿no? El ser homicida, dice que aquel que habla mal, dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 15, dice que, vamos a leerlo, Primera de Juan. ¿Quién es homicida? Bueno, el homicidio ya quedó muy claro, ¿no? Les queda claro aquel que priva de la vida a otra persona. Pero si alguien lo tiene, sí lo. Primera de Juan. Dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 15. Todo aquel que aborrece ¿a qué? A su hermano. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanece en él. Entonces, todo aquel que aborrece, ¿qué es? Homicida. Tienes un problema y un rencor hacia una persona, te estás convirtiendo en un homicida. No necesariamente necesitas privar de la vida a una persona. El hecho es que si tú aborreces a alguien, ¿sí? Hay odio, rencor. El aborrecer va más allá, ¿sí? Es que ni siquiera soportas su presencia, tu cara denota molestia cuando estás con esa persona, porque existe precisamente esa circunstancia. Y si seguimos leyendo, vamos a encontrar en Génesis 4 la genealogía precisamente de Caín. Caín tuvo hijos. Vamos a seguir en Génesis 4, porque yo le preguntaba al Señor, bueno, ¿y por qué eso del 70 veces 7, no? Pues mejor hubiera sido una calculadora en su momento. Pero la respuesta está en la Escritura. ¿Por qué tenemos que perdonar 70 veces 7? Si seguimos leyendo, dice que Caín tuvo un hijo que se llamó Enoc. No es Enoc el que caminó con Dios, este es otro Enoc. Un Enoc es descendiente de Set, y Enoc es descendiente de Caín. Son dos, para que no se confundan, ¿sí? Entonces Caín tuvo un hijo que se llamó como Enoc. Y Enoc, vamos a leer el verso 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo, Enoc. Y Enoc nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamach. Son 5 generaciones. Fíjate, son los descendientes. De hecho, la generación de Caín es la generación antidiluviana, porque dice que la misma Escritura nos dice
Y Lamec tomó para sí a 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabel, y el cual fue padre de los que habitan en las tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Nama. Estamos hablando de una generación, es la generación antediluviana. Hay dos genealogías antes del diluvio. Toda la descendencia de Caín que estamos viendo aquí, y eran personas preparadas, dice, eran ganaderos, eran preparados en las artes, en las bellas artes, como era el arpa, la flauta, manejaban el bronce y el hierro, no eran salvajes. Era una civilización con un alto desarrollo, ¿sí? Pero toda esta generación era mala. Y solamente tenemos la generación de Set. Y aquí es donde viene el punto que quiero llegar. Porque no hay nada de casualidad en la Biblia. Todo lo que está escrito tiene un propósito. Y ese propósito es enseñarlo. ¿Por qué 70 veces 7? No era porque sea infinito el número 7, porque lo multipliques a la séptima potencia y porque es el lenguaje de Dios, o porque el número 7 es el perfecto de Dios. Claro, los números tienen algún significado, ¿sí? Pero no es por eso que le están diciendo, sino porque el Señor le está diciendo a Pedro, te voy a redimir de una maldición. Porque el que tener odio, rencores en nuestros corazones, ¿sí? El aborrecer a tu prójimo, el no amar a tus seres queridos. Les decía, el que no seas proveedor aún hasta de tu familia. Todo eso es producto de una maldición. El rencor, ¿no? Un rencor siempre vivo ahí, metido en la vida. Dice, verso 23, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchen mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín. ¿Cuántas veces dijo Dios que iba a ser castigado una persona si tocaban a Caín? 7 veces, era una venganza. Si 7 veces, o sea, iba a ser vengado Caín, dice lo que dice Lamec. Lamec de verdad 70 veces 7 lo será. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Y lo que está haciendo el Señor Jesucristo, diciéndole a Pedro, te estoy redimiendo de la maldición de Caín, que tú la quieres tener en tu vida porque te quieres vengar de aquel que te hizo daño, porque te voy a redimir, porque eso, ¿sí? Tienes que remitir tu pecado a Dios para que Él haga justicia, ¿sí? Y perdonar, porque si no estamos nosotros siendo, en lugar de ser hijos de Dios, seríamos hijos ¿de quién? De Caín. Por eso el 70 veces 7, ¿sí? Porque teníamos que ser redimidos de la maldición de Caín y que Lamec hizo suya. Fíjense cuántas generaciones habían transcurrido, ¿sí? Estamos hablando 1, 2, 3, 5 generaciones. Y todavía estaba ese odio y ese rencor en la familia de Caín. Por eso Dios terminó con toda la descendencia de Caín. Porque viene la descendencia de Set, dice el verso 26. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre ¿de quién? De Dios. La generación de Caín no mencionaba el nombre de Dios, no tenía temor de Dios. Dice que toda la generación fue mala, por eso Dios terminó con ellos con un diluvio. Y los únicos que se salvaron fueron la generación de Set, porque de Set viene Noé y sus hijos Cam, Sem y Jafet, ¿sí? Junto con sus mujeres, los que se salvaron del diluvio, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está enseñando la palabra de Dios? Sí, que perdones a tu prójimo, pero que no seas descendiente de Caín, y que Dios te ha redimido de la maldición de Caín. Por eso nosotros hoy estamos conscientes, ¿sí?, que nuestra redención viene del Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura, cuando le dice a Pedrito, a ver, Pedrito,
¿sí? Y le dice y le cuenta la historia. Nosotros debemos ¿de qué? De perdonar, para que cuando estemos con nuestro Padre Celestial, nosotros también recibamos ¿qué? Perdón y misericordia. Amén. Gracias, Señor, porque vamos a dar gracias, nos ponemos de pie. Pero sería un buen momento para que reflexionaras en tu vida. Es un momento muy especial. Tú que nos estás viendo a través de el sistema que tenemos aquí por medio de televisión o algún aparato de radiocomunicación, y tú estás aquí presente. Yo te pregunto, ¿eres de la descendencia de Dios? ¿Eres hijo de Dios? ¿O eres de la descendencia de Caín? ¿No escuché? Somos descendencia de Dios. Porque hemos renunciado y hemos dejado de hacer lo malo. ¿Sí? Y tenemos que llegar a lo que es la misericordia y el perdón. Yo te pido que en estos momentos guardemos silencio unos minutos. Y que tú hagas una reflexión en tu conciencia, en tu mente. Y pregúntate, ¿a quién le has hecho daño? Y cuando tengan la respuesta, como les decía en la conferencia, si están en este mundo, ve y pide perdón. Y si no está, ve al único lugar de decirle al Señor, Señor, yo le falté a esta persona, ya está contigo, te pido por favor que me perdones por haberle faltado. Yo les pido a ustedes que también hagan reflexión, ¿sí?, de las personas que les hayan faltado y les hayan hecho o les hayan cometido algún daño, que le hayan sido ofendidas ustedes en sus vidas, porque también tienen que perdonar y recibir el perdón, ¿sí? Yo no soy de la generación de Caín. Yo traigo la mejor ofrenda el día de hoy, y es mi cuerpo, mi alma y mi espíritu que vengo a ofrendar hoy al Padre, que es lo mejor de la tierra. Lo mejor de las ovejas somos nosotros. Les decía que Pedro estaba escuchando la conferencia del Señor Jesucristo y hablaban sobre el cordero que se había perdido. Nosotros somos esos corderos que se perdieron, ¿sí? Y que volvimos a redir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya hiciste esa reflexión, ya la tienes en tu corazón. Ahora cada quien con sus palabras va a orar a Dios. Yo los voy a dirigir. Padre, bendecimos tu nombre porque tú eres bueno y tu amor y tu misericordia son para siempre. Sé, Señor, que yo debo de perdonar a mi prójimo todas las veces que sea necesario y cada vez que me ofenda, Señor. Porque yo también sé que yo he ofendido, Señor, y le falto el respeto y he sido una persona que ha agredido también a otras, Señor. Pero yo necesito tu perdón, Padre. Porque una vez que yo tenga tu perdón, para mí es más fácil poder ir a pedir perdón, Señor, también. Padre, tú sabes si mi padre o mi madre me hicieron algún daño, tú lo sabes, Padre. Yo te lo pongo en tus manos, Señor, y te pido que sanes mi corazón. Si mis hijos, Señor, también me han hecho algún daño, Señor, yo les perdono, Señor. Y si yo les he faltado a mis hijos o les he fallado o he sido un mal padre, también les pido perdón. Y te pido perdón a mi esposa, a mis hijos, a mi esposo, Señor, por el daño que yo haya podido haber ocasionado, Señor. Porque tu amor y tu misericordia son para siempre, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, poniéndonos a cuenta, Señor. Yo no quiero ser más, Señor, un hijo de Caín. Yo no quiero la venganza ni el odio sobre mí ni sobre mi descendencia, Señor, sino hoy, Señor, me declaro libre de ellos, Señor, y me declaro que soy hijo de Dios, Señor, porque he venido a ser injertado en el árbol principal y que soy hijo de Abraham por medio de la sangre de Jesucristo que me ha hecho libre. Y hoy, Señor, por medio de Jesucristo, Señor, también, Señor, te pido que me perdones, Señor, y perdones todos mis pecados, Señor. Y proclamo mi libertad, Señor, porque he venido a ser libre, Señor. Libre en Cristo Jesús,
Señor y Dios nuestro, para quien sea el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes.